La energía nuclear ha sido una de las mayores innovaciones tecnológicas del siglo XX, proporcionando electricidad a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, su uso conlleva grandes riesgos y a lo largo de la historia, varios accidentes han demostrado la devastadora consecuencia de una falla en el manejo de materiales radiactivos, desde explosiones en reactores hasta la liberación masiva de radiación. Estos son algunos desastres que han causado muertes, desplazamientos forzados y daños ambientales que perduran por décadas. En este top 5 repasaremos los peores accidentes nucleares de la historia, aquellos que marcaron un antes y un después en la seguridad nuclear y dejaron cicatrices imborrables en la humanidad. Número 5. El desastre de Chernobyl, 1986, Ucrania, para entonces parte de la Unión Soviética. El 26 de abril de 1986, un experimento fallido en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl provocó una de las peores catástrofes nucleares de la historia. La prueba tenía como objetivo evaluar el comportamiento del reactor en condiciones de baja potencia y sin suministro eléctrico externo. Sin embargo, una combinación de fallos en el diseño del reactor RBMK y errores humanos desencadenó una reacción incontrolable que culminó en una explosión masiva. Como consecuencia, existió una contaminación radiactiva masiva, ya que la explosión liberó enormes cantidades de materiales radioactivos como cesio-137, yodo-131 y estroncio-90, formando una nube que se dispersó por Europa, afectando principalmente a Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Existieron también víctimas directas e indirectas, ya que entre 30 y 50 personas murieron en las primeras semanas por exposición aguda a la radiación, pero se estima que miles han desarrollado enfermedades a largo plazo, como cáncer de tiroides y leucemia. El desplazamiento forzado fue de más de 100.000 personas, las cuales fueron evacuadas de la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta nuclear, dejando ciudades fantasmas como Pripyat. También en el impacto ambiental, la radiación sigue presente en esta región y afecta a la fauna y la flora. Sorprendentemente, algunas especies han logrado adaptarse como lobos y jabalíes, lo que ha convertido a la zona en un experimento natural de resiliencia biológica. Sobre todo los costos millonarios, se calcula que fue un gasto en limpieza, indemnización y daños económicos, los cuales superan los 235 millones de dólares. Pero sobre todo, existe un legado y un turismo sobre Chernobyl, ya que hoy es un destino de turismo controlado, con visitantes interesados en su historia y sobre todo en su paisaje post-apocalíptico. El desastre de Chernobyl sigue siendo un recordatorio de los riesgos de la energía nuclear mal gestionada y de la importancia de la seguridad en este tipo de instalaciones. Número 4. El desastre de la radiación de Goiânia, 1987, Brasil. El 13 de septiembre de 1987, en Goiânia, Brasil, dos chatarreros entraron en un hospital abandonado y extrajeron un equipo de radioterapia que contenía cesio-137. Sin conocer su peligrosidad, desmontaron el dispositivo liberando un polvo radiactivo de color azul brillante que llamó la atención de varias personas, quienes lo manipularon sin precaución. Como consecuencia, hubieron víctimas mortales, las cuales fueron 4 personas que murieron por exposición aguda, entre ellas una niña de 6 años que ingirió el material radiactivo. Una contaminación masiva, ya que más de 200 personas resultaron contaminadas y alrededor de 1000 fueron monitoreadas por posible exposición. En el impacto social, el miedo a esta radiación llevó a una gran discriminación a los afectados, algunos de los cuales fueron rechazados en hospitales y otras instituciones. Costos y limpieza. El gobierno brasileño gastó millones en la descontaminación de viviendas, suelos y objetos, con decenas de estructuras demolidas y toneladas de residuos radiactivos almacenados en depósitos especiales. Efectos a largo plazo. Sobrevivientes sufrieron problemas de salud por la radiación, y el desastre sigue siendo un caso emblemático de los peligros de la mala gestión de residuos radioactivos. Curiosamente, el cesio-137 emitía un brillo azul en la oscuridad, lo que lo hizo parecer fascinante para quienes lo encontraron, sin saber que estaban manipulando un material letal. Número 3. El desastre de Kyshtym, 1957, Unión Soviética, actual Rusia.
El 29 de septiembre de 1957, un grave accidente nuclear sacudió la planta de procesamiento de combustible nuclear Mayak, cerca de la ciudad de Kyshtym. La catástrofe fue provocada por una explosión química en un tanque que almacenaba residuos altamente radiactivos. El fallo del sistema de refrigeración permitió un aumento incontrolado de la temperatura, lo que desencadenó una detonación. Como consecuencia, hubo una liberación radiactiva, la cual se estima que esta explosión dispersó entre 70 y 80 toneladas de material radiactivo, contaminando más de 20.000 kilómetros cuadrados en los montes Urales. La radiación liberada fue equiparable a la del desastre de Chernobyl, aunque menos conocida. Muertes y enfermedades. Al menos 200 personas murieron en poco tiempo debido a la exposición extrema, y más de 10.000 personas desarrollaron enfermedades relacionadas con la radiación en las décadas siguientes. Una evacuación insuficiente. Aproximadamente más de 10.000 personas fueron reubicadas, pero muchas otras nunca fueron advertidas de este peligro, y de hecho, la población local sigue viviendo en estas áreas contaminadas durante años sin saberlo. Un daño ambiental severo. El río Techa, usado por miles de personas como fuente de agua, fue gravemente contaminado por estos desechos radioactivos, pero hasta el día de hoy, esta zona sigue siendo una de las más contaminadas del mundo. Mayak sigue operando, aunque a pesar de su historia de contaminación y accidentes, la planta de Mayak aún está en funcionamiento, y sobre todo procesando desechos nucleares para Rusia. Este desastre, aunque eclipsado por Chernobyl y Fukushima, fue uno de los peores accidentes nucleares de la historia, con efectos devastadores que actualmente siguen persistiendo. Número 2. El accidente de Windscale, 1957, Reino Unido. El accidente de Windscale fue ocurrido el 10 de octubre de 1957 en el Reino Unido y fue uno de los peores incidentes nucleares de la historia británica. Este se desató en un incendio en un reactor de grafito dentro de la planta de Windscale, actualmente Sellafield, lo que provocó la liberación de grandes cantidades de yodo 131 y xenón 133 a la atmósfera. La causa principal fue el sobrecalentamiento del reactor, agravado por fallos en el diseño y la falta de protocolos de seguridad adecuados. Como consecuencia a la exposición de esta radiación, se han vinculado el accidente con al menos 240 casos de cáncer de tiroides, aunque la cifra podría ser mayor. Contaminación ambiental. La radiación se dispersó por el Reino Unido y partes de Europa, generando preocupación por la seguridad alimentaria. Por precaución, se prohibió el consumo de leche en algunas regiones durante semanas, debido a la posible contaminación radiactiva. Mejoras en seguridad nuclear. El desastre llevó a una revisión profunda de las regulaciones nucleares en el Reino Unido y Europa, lo que fortaleció las medidas de prevención y respuesta ante emergencias. En el impacto económico, se destinaron miles de millones de libras a la limpieza de este sitio y al desarrollo de tecnologías más seguras. Como dato curioso, en un intento desesperado por sofocar el incendio, los operadores intentaron apagarlo con ventiladores, lo que solo avivó las llamas. Finalmente, el fuego fue controlado utilizando agua a pesar del riesgo de una explosión por reacción con el metal caliente. Número 1. Desastre de Fukushima 2011, Japón. El 11 de marzo del 2011, un potente terremoto de magnitud de 9.0 sacudió la costa noroeste de Japón, desencadenando un devastador tsunami con olas de hasta 15 metros de altura. La central nuclear de Fukushima Daiichi, situada en la prefectura de Fukushima, sufrió daños críticos cuando el agua arrasó sus sistemas de refrigeración, dejando los reactores sin capacidad para disipar el calor. Como resultado, 3 de los 6 reactores sufrieron la fusión de su núcleo, lo que provocó explosiones de hidrógeno y la liberación de material radiactivo en el aire y el océano. Este accidente nuclear fue catalogado con el nivel 7 en la escala internacional de sucesos nucleares, el mismo que el desastre de Chernobyl en el año de 1986, aunque con una liberación de radiación menor. Como consecuencia, hubo un daño en el impacto de la salud. Es muy cierto que no se registraron muertes directas por radiación, pero sin embargo, el desastre causó altos niveles de estrés, ansiedad y enfermedades relacionadas con la evacuación masiva y la incertidumbre. Desplazamiento de la población.
Más de 150.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, muchas de las cuales no han podido regresar debido a la contaminación radiactiva persistente. Contaminación ambiental. Se liberaron elementos radiactivos como cesio-137 y estroncio-90, que afectaron la atmósfera, el suelo y el océano Pacífico, con efectos a largo plazo en la flora y la fauna. Costos económicos. Se estima que el proceso de limpieza y desmantelamiento de la planta tomará décadas y costará más de $200.000 millones. Como impacto global, este desastre impulsó a varios países a reconsiderar su uso en la energía nuclear. Alemania, por ejemplo, decidió cerrar gradualmente todas sus plantas nucleares. Actualmente, el área sigue siendo bajo estricta vigilancia y el gobierno japonés ha comenzado a liberar aguas tratadas con tritio al océano, lo que ha generado un intenso debate internacional y preocupación entre los países vecinos y la comunidad científica. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para que siga creciendo esta comunidad de terror y misterio. Y nos vemos hasta la próxima.